¿Alguna vez te has preguntado por qué México, en medio de tantas dificultades, sigue apareciendo en los escenarios más oscuros del mundo como un faro de esperanza? La profecía del buen samaritano hoy cobra vida de una manera sorprendente. Mientras el mundo llora ante la tragedia en Palestina, México se levanta con compasión y fe, recordándonos que el amor al prójimo es más poderoso que cualquier arma de guerra. Esto no es casualidad, es parte de un misterio espiritual que la Biblia ya había anticipado y que hoy vamos a revelar. Pero cuidado, lo que vas a escuchar en este video puede sacudir tu corazón, porque descubrirás que detrás de cada gesto de ayuda existe un llamado profético para tu vida. ¿Qué significa realmente que México sea visto como buen samaritano de las naciones? ¿Y qué revelación hay escondida en esta misión? Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta verdad puede transformar tu fe y darte una dirección divina para tu vida espiritual. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. La mayoría de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Si este tema resuena en ti y quieres seguir recibiendo mensajes que despierten tu fe y te acerquen a la palabra de Dios, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad que está creciendo en todo el mundo. Y si puedes apoyar con una donación o volverte miembro, será una bendición enorme para que sigamos trayendo revelaciones como esta. Prometo que tu vida espiritual será recompensada con cada mensaje. El Maestro, en Lucas 10:30, nos habla del camino de Jerusalén a Jericó, un trayecto árido, lleno de peligros, asaltantes y heridas. Hoy, ese camino no es solo una carretera antigua, es el reflejo mismo de nuestro mundo moderno. El hombre herido de la parábola no es un desconocido perdido en el desierto, sino los pueblos olvidados de nuestra historia reciente, los niños palestinos que lloran entre ruinas, las madres que sostienen a sus hijos enfermos sin poder darles un refugio seguro, los ancianos que esperan un poco de paz en medio de la guerra. Ah, hermano mío, ¿acaso no vemos que este camino a Jericó se extiende delante de nuestros ojos? Es un mundo marcado por la violencia, el hambre y la indiferencia. Y como en la parábola, hay quienes miran al herido y deciden pasar de largo. Aquí entran los grandes imperios, las potencias mundiales que, con discursos elegantes en cumbres internacionales, hablan de derechos humanos mientras cierran sus manos a la misericordia. Ellos son, en el relato contemporáneo, los sacerdotes y levitas que ven al hombre caído y cruzan al otro lado del camino. Se convierten en espectadores del sufrimiento, sin ensuciar sus túnicas con el polvo del prójimo. Cuando uno observa las imágenes que recorren las noticias, puede sentir esa contradicción. Líderes pronunciando discursos sobre paz mientras envían armas al campo de batalla. Palabras que suenan como misterios de la Biblia o revelaciones impactantes, pero que esconden lo que no te contaron, que el interés económico pesa más que la compasión. El herido del camino, Palestina, representa esos misterios antiguos de injusticia que se repiten una y otra vez. Y cada niño con lágrimas en los ojos se convierte en un testimonio viviente de los textos ocultos que claman desde la tierra, como la sangre de Abel en Génesis 4:10. Las potencias, al igual que los religiosos de la parábola, miran con distancia, calculando sus beneficios, como si el dolor humano pudiera negociarse en bolsas de valores. En este silencio cómplice descubrimos el eco de los secretos del Apocalipsis, donde se revela que el mundo se embriaga con la sangre de los inocentes, Apocalipsis 17:6. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién se atreverá a detenerse ante el caído? ¿Quién romperá la cadena de la indiferencia para encarnar el verdadero amor al prójimo? Y es aquí donde el Espíritu Santo comienza a susurrar en el corazón del lector o del oyente: ¿no ves que este mundo entero es ese camino polvoriento? Cada paso que damos está rodeado de injusticias sociales, desigualdades económicas, guerras olvidadas y pueblos silenciados. El hombre herido es Palestina, pero también lo es cada migrante que camina por desiertos buscando refugio, cada madre que ora por pan para sus hijos, cada comunidad olvidada en México que sobrevive entre la esperanza y el abandono. Es un escenario profético que nos obliga a mirar con ojos espirituales, a descubrir que no se trata solo de geopolítica, sino de una lucha espiritual entre el egoísmo y la compasión. Aquí se oculta la verdad oculta. No basta con rezar sin actuar,
ni con mirar sin tocar. La parábola nos confronta con nuestra propia indiferencia. Y mientras las naciones poderosas siguen de largo, el cielo está mirando quién será el que detenga sus pasos. Es apenas el inicio de la revelación, porque en el siguiente tramo de este camino descubriremos al samaritano inesperado, ese actor humilde que, sin ser potencia mundial, se atrevió a bajar de su cabalgadura para vendar heridas que nadie más quería tocar. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, sus oyentes quedaron sorprendidos. ¿Cómo podía ser que aquel extranjero, despreciado por los judíos, fuera el único capaz de detenerse ante el herido? Pues bien, esa misma sorpresa se repitió en nuestros días. En el escenario mundial, donde las potencias se disputan intereses y estrategias, apareció un actor que nadie esperaba, México. No es visto como una superpotencia, no es parte de los grandes que dictan las reglas económicas o militares, y, sin embargo, fue el que decidió bajar de la cabalgadura de la indiferencia. Su gesto resonó como un eco de los misterios de la Biblia, mostrando al mundo que el poder no siempre se mide en armamentos o dinero, sino en la capacidad de tener compasión. Y así como el samaritano fue el otro en la historia, México se convirtió en el otro en la narrativa global, aquel que sorprendió a todos con una misericordia inesperada. Imágenes virales recorrieron el planeta, aviones cargados de ayuda humanitaria, cajas con la bandera tricolor mexicana estampada como un sello de esperanza, voluntarios que, sin esperar nada a cambio, llevaron lo que pudieron para aliviar las heridas de Palestina. ¡Qué escena tan poderosa! Era como si los textos ocultos de la historia se revelaran frente a nuestros ojos. En medio de discursos vacíos de grandes líderes, el gesto sencillo de México brilló con una luz que desarmó la frialdad de las naciones. Esa acción se convirtió en un código secreto que muy pocos logran descifrar. La grandeza no está en la fama ni en la política internacional, sino en la capacidad de amar al que sufre. En Mateo 25, 35-36, Jesús dice: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis». Cada caja enviada era un cumplimiento vivo de estas palabras, como si México hubiera decidido responderle al propio Cristo presente en el rostro del herido. Y lo más impactante es que este gesto no fue fruto de una obligación, ni de una estrategia geopolítica calculada. Fue un movimiento que brotó de lo profundo de un pueblo que lleva en su ADN cultural la solidaridad. ¿Acaso no ha sido México, a lo largo de la historia, refugio de exiliados de España, de Sudamérica, de perseguidos políticos y religiosos? La cultura mexicana siempre ha tenido ese sello: abrir las puertas, dar posada, compartir el pan. Lo que ocurrió con Palestina no fue un accidente aislado, sino la manifestación de un misterio antiguo que se repite: cuando el mundo se cierra, México abre su corazón. Y este gesto inesperado no solo desafió a las potencias, sino que recordó al planeta lo que no te contaron, que la verdadera grandeza nace del amor desinteresado. Pero lo más profundo de todo está aún por revelarse, porque, como dice la Escritura en Lucas 10:33, el samaritano no actuó por deber, sino porque fue movido a misericordia. Y es allí, en ese secreto del corazón, donde hallaremos la raíz espiritual del acto mexicano. La parábola en Lucas 10:33 dice algo poderoso: y viéndole, fue movido a misericordia. Esa pequeña frase encierra un misterio profundo, un código secreto de la compasión que muy pocos comprenden. El samaritano no ayudó porque alguien lo obligara, ni porque existiera un interés escondido. Su acto brotó de un impulso divino en el corazón: la misericordia. Y si miramos lo que hizo México con Palestina, descubrimos la misma fuerza espiritual en acción. No fue un cálculo político, ni un intento por ganar prestigio en los foros internacionales. Fue el reflejo de un corazón que aún late con empatía, de un pueblo que lleva en su alma la sensibilidad de llorar con el que llora y reír con el que ríe. Romanos 12:15. Esa es la verdad oculta que pocos analistas se atreven a decir: México no actuó como una potencia, sino como un hermano que no soporta ver a otro tirado en el camino. El corazón mexicano ha sido moldeado por siglos de fe, de cultura, de heridas y también de esperanza.
En sus tradiciones, en sus fiestas religiosas, en el Día de Muertos, en la devoción a la Virgen de Guadalupe, siempre aparece un mismo hilo, la capacidad de acompañar al que sufre. La cultura mexicana no ve el dolor como algo distante, sino como algo compartido. Y cuando esa cultura se refleja en el escenario mundial, se convierte en una revelación de los misterios de la Biblia, que la grandeza del ser humano no está en lo que posee, sino en su capacidad de sentir. Así como en los misterios del Génesis descubrimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, en cada acto de compasión podemos ver ese reflejo divino todavía vivo en el corazón de los pueblos. México, con su misericordia, mostró que no ha perdido la chispa de esa semejanza divina, y eso es lo que conmovió al mundo entero, y si lo pensamos bien, ¿qué otra nación se habría atrevido a detenerse en medio de un camino lleno de indiferencia y egoísmo? El corazón mexicano palpita con una mezcla de fe sencilla y solidaridad práctica. En cada caja enviada, en cada avión que despegó con ayuda, no solo había alimentos o medicinas, había lágrimas, oraciones y la convicción profunda de que ningún ser humano debe ser olvidado. Eso es lo que convierte este gesto en una de esas revelaciones impactantes que nos recuerdan que el amor es más fuerte que el cálculo político. Lo que no te contaron es que este tipo de actos atraen el favor divino, porque como dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. México, al moverse a misericordia, prestó al mismo Dios. Y aquí apenas estamos entrando en la parte más profunda de la parábola, porque el siguiente paso nos llevará a entender cómo esa ayuda no solo tocó cuerpos heridos, sino que también sanó almas cansadas. Cuando Jesús relató que el samaritano tomó al herido y vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, Lucas 10:34, no hablaba solo de un gesto médico. El aceite y el vino eran, en la tradición bíblica, símbolos de consuelo, alegría y sanación espiritual. El aceite era usado para ungir reyes y sacerdotes, representando la presencia del Espíritu Santo, Éxodo 29:7. El vino, por otro lado, estaba ligado a la celebración, a la vida y al pacto, Mateo 26:27-28. Es decir, el samaritano no solo alivió el dolor físico del hombre caído, sino que le devolvió dignidad, esperanza y sentido. Y de la misma manera, cuando México llevó ayuda a Palestina, lo que entregó no fueron simples cajas con suministros, entregó señales vivas de misericordia, bálsamos para las heridas visibles e invisibles. Ese es uno de los grandes secretos de la Biblia, que el mundo suele olvidar. La verdadera ayuda siempre sana tanto el cuerpo como el alma. Las imágenes de niños palestinos recibiendo comida, abrazando frazadas o sonriendo tímidamente mientras mostraban la bandera mexicana, eran como páginas abiertas de esos textos ocultos que Dios escribe en silencio. Porque lo que se entregó no fue solo alimento para el estómago, sino alimento para el corazón. Un pueblo que se sentía olvidado escuchó, a través de la ayuda mexicana, un mensaje claro: no están solos, los vemos, nos importan. Y ese mensaje vale más que cualquier discurso político. En un mundo endurecido, un gesto así es una de esas revelaciones impactantes que Dios permite para recordarnos que la compasión todavía existe. México se convirtió en ese aceite que calma el dolor y en ese vino que devuelve la esperanza, como si hubiera entendido, sin necesidad de teologías complejas, que la misericordia es la mayor expresión de fe viva. Santiago 2:15-17. Pensemos por un instante en lo que ocurre cuando alguien recibe una ayuda inesperada en medio de su dolor. No solo se alivia la necesidad material, sino que algo se enciende en el espíritu. La fe renace, la esperanza florece, el corazón cansado encuentra fuerzas para seguir caminando. Eso mismo sucedió con Palestina al recibir la mano tendida de México. Era como si el samaritano moderno hubiera derramado aceite sobre las heridas del pueblo, diciéndole: tu dolor no es invisible, tu sufrimiento no ha pasado desapercibido. Y este gesto nos recuerda que cada uno de nosotros también puede ser portador de ese aceite y ese vino en su vida cotidiana, con una palabra de aliento, una oración por quien sufre, una visita a quien está solo. Ese es el conocimiento prohibido que el mundo no quiere escuchar,
pero que está en el corazón mismo de la parábola. Cuando uno se atreve a sanar, también recibe sanidad. Y en el próximo paso de esta historia veremos que México no se detuvo en un acto aislado, sino que asumió un compromiso mucho más profundo, ser como aquel mesonero que garantiza cuidado y constancia en el amor. En la parábola, el samaritano no solo cura las heridas del hombre caído, sino que lo lleva a un mesón y le pide al mesonero que lo cuide, prometiendo volver y cubrir los gastos. Lucas 10:35. Este detalle, que muchos pasan por alto, encierra un misterio antiguo. La misericordia no termina en un solo acto de bondad, sino que se transforma en un compromiso constante. De igual manera, lo que hizo México al extender su mano a Palestina no fue un simple gesto aislado de ayuda humanitaria. Fue la confirmación de un patrón histórico, de una vocación que ha estado escrita en los misterios del Génesis de su identidad como nación: ser refugio, ser abrigo, ser mesón para los heridos del mundo. Y si uno repasa la historia, se da cuenta de que no es la primera vez. México abrió sus puertas a los exiliados republicanos españoles, dio asilo a perseguidos sudamericanos durante las dictaduras y se convirtió en tierra de esperanza para comunidades que huían de la guerra y de la opresión. Es como si en los textos ocultos de su historia estuviera inscrita una misión: cuidar de los caídos mientras otros prefieren mirar de lejos. El compromiso del samaritano fue claro: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa promesa nos habla de fidelidad, de acompañamiento y de una compasión que no se agota en la primera acción. Y eso mismo se refleja en la forma en que México se relaciona con los pueblos vulnerables. La ayuda enviada a Palestina es un reflejo de que existe un corazón dispuesto a permanecer, no solo a aparecer en una foto. Lo que no te contaron es que este tipo de gestos tienen raíces profundas en la cultura mexicana, una cultura marcada por la hospitalidad, la fe y la convicción de que nadie debe quedarse solo en medio del camino. Es como si México estuviera diciendo al mundo: nosotros seremos ese mesonero que se queda, que vela, que acompaña. Y este acto no solo sana heridas físicas, sino que se convierte en una de esas revelaciones impactantes que revelan el verdadero espíritu del Evangelio, el amor que se mantiene en el tiempo, aunque implique sacrificio. Y aquí hay un detalle espiritual que no podemos pasar por alto: cuando alguien se compromete a cuidar de los débiles, Dios mismo se compromete con esa nación o con esa persona. Proverbios 28:27 afirma: el que da al pobre no tendrá pobreza. Este principio espiritual es uno de los secretos del Apocalipsis que pocos quieren creer. La verdadera riqueza de una nación no está en sus reservas de oro ni en su poder militar, sino en la misericordia que practica. Por eso, cada vez que México ha sido mesonero para los heridos del mundo, ha sembrado en silencio semillas de bendición que tarde o temprano florecen. Y este camino de fidelidad no se detiene aquí, porque la parábola nos conduce a la pregunta más importante de todas: ¿quién es mi prójimo? Una pregunta que Jesús dejó abierta y que, con su acción, México respondió delante del mundo entero. La parábola del buen samaritano nace de una pregunta que parecía sencilla, pero que escondía un desafío espiritual enorme: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Jesús respondió con una historia que cambió para siempre la forma de entender el amor al otro. El prójimo no es el amigo cercano, ni el aliado político, ni el socio comercial. El prójimo es aquel que sufre, aunque no comparta tu raza, tu religión o tu frontera. Y en nuestra época, esa lección volvió a hacerse carne a través de México. Mientras las grandes potencias medían alianzas estratégicas, México miró al caído y entendió lo que muchos olvidan: que la compasión no reconoce pasaportes. Ese gesto se convirtió en uno de esos misterios de la Biblia que siguen vivos hoy, recordándonos lo que no te contaron: que la verdadera espiritualidad no se mide en templos ni discursos, sino en la capacidad de detenerse por el que está tirado en el camino. El ejemplo mexicano fue como un espejo que incomodó al mundo. De pronto, aquellos que se consideran líderes globales quedaron en evidencia. Sus palabras estaban vacías, mientras un país sin pretensiones de superpotencia daba una lección profética.
En ese instante, México se convirtió en una especie de parábola viviente, mostrando que la misericordia es más poderosa que la política. Era como si Dios mismo hubiera querido dejar un testimonio para esta generación, una de esas revelaciones impactantes que señalan que el reino de los cielos se manifiesta en actos sencillos. Recordemos que Jesús mismo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese amor, expresado en cajas de ayuda y en manos solidarias, gritaba con más fuerza que cualquier discurso en la ONU. Ahora bien, esta lección no está destinada únicamente a las naciones, sino también a cada persona que escucha esta historia. Porque todos, en nuestra vida cotidiana, tenemos un prójimo tirado a nuestro lado, un vecino que necesita compañía, un familiar con quien debemos reconciliarnos, un pobre que extiende la mano en la calle. Los misterios del Génesis nos recuerdan que todos descendemos de un mismo Dios, que nuestra sangre viene de un mismo soplo divino, Génesis 2:7. Y los secretos del Apocalipsis advierten que, al final, seremos juzgados no por lo que acumulamos, sino por cómo tratamos a nuestro prójimo, Mateo 25:40. El gesto de México nos invita a dejar de preguntar quién es mi prójimo, porque la respuesta ya fue dada, es cualquiera que necesite nuestra misericordia. Y con esta certeza en el corazón, nos acercamos al desenlace de esta reflexión, donde veremos que cada acto de compasión atrae sobre una nación, y sobre cada vida, el favor divino del propio Dios. El relato del buen samaritano termina elevando a aquel extranjero despreciado como el verdadero héroe de la historia. Jesús mismo declara en Lucas 10:37, ve, y haz tú lo mismo. Y es aquí donde comprendemos la dimensión profética de lo que hizo México con Palestina. Al actuar con misericordia, México no solo ayudó a un pueblo herido, sino que se posicionó moralmente como un testimonio vivo en medio de las naciones. Esa acción sencilla, movida por compasión, se convirtió en un acto profético que no pasará desapercibido ante los ojos del Altísimo. En un tiempo donde los poderosos serán juzgados por su indiferencia, México será recordado como el que se atrevió a detenerse. Este es uno de esos misterios de la Biblia que se revelan en silencio. Dios honra a los que honran la misericordia, 1 Samuel 2:30, cada caja de ayuda, cada gesto solidario, fue como una semilla sembrada en tierra fértil. Y la Escritura asegura que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, Salmo 126:5. Por eso, no es exagerado decir que esta misericordia traerá sobre México una cosecha de bendiciones. No se trata de un favor humano, sino de un favor divino, ese conocimiento prohibido que muchos gobiernos prefieren ignorar. La grandeza de una nación no se mide en PIB, sino en compasión. México, al convertirse en el samaritano de la historia moderna, abrió la puerta para recibir un favor espiritual que ninguna potencia podrá quitarle. Y mientras los imperios se desgastan en guerras y egoísmos, México cosecha lo que sembró, la esperanza de un pueblo agradecido y el reconocimiento del cielo. Este acto de misericordia no fue casualidad, fue destino. Estaba escrito en los misterios antiguos que, cuando el mundo se endureciera, surgiría una voz de compasión desde un pueblo humilde pero valiente. Ese pueblo fue México. Y hoy, la lección queda clara, la grandeza no está en la fuerza, sino en la capacidad de amar. Así como el samaritano fue bendecido en la parábola, México también recibirá su bendición. El mensaje final resuena fuerte y claro. Mientras otros serán juzgados por pasar de largo, México será recompensado por haberse detenido. Y es aquí donde cada uno de nosotros debe escuchar el eco de las palabras de Jesús, ve, y haz tú lo mismo. Porque si una nación entera pudo conmover al mundo con un acto de compasión, imagina lo que tú puedes hacer en tu vida diaria. Hermanos, lo que hemos visto hoy no es solo una historia de compasión, es una profecía que sigue viva y que interpela directamente a tu fe. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que México fue escogido por Dios para ser esa luz que consuela a las naciones heridas? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer tu experiencia y tu visión sobre este tema tan profundo, y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.
porque lo que viene en los próximos videos puede transformar tu manera de ver la Biblia y el destino de nuestra nación. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Muy pronto, aquí en la pantalla, te aparecerá el próximo video recomendado que ampliará aún más esta revelación. No lo dejes pasar, tu espíritu lo necesita. Que Dios te bendiga abundantemente, y antes de despedirme, dime también, ¿qué otros temas espirituales o proféticos te gustaría que tratemos aquí en el canal? Tu voz es muy importante para que sigamos creciendo juntos en la fe.